Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy vamos a sumergirnos en unas páginas fascinantes. Hablan de educación, sí, pero tocan algo mucho más profundo, creo yo. Esa diferencia, a veces enorme, entre saber cosas, acumular información, y que esas cosas de verdad nos lleguen, nos transformen. Exacto. Tenemos aquí unos fragmentos de Experiencia y Alteridad en Educación de Jorge La Rosa y Carlos Escliar. Y la misión, bueno, nuestra misión hoy, es intentar desentrañar qué entienden ellos por experiencia. Y sobre todo porque dicen que es algo cada vez más raro, más escaso hoy en día, a pesar de que estamos, inundados de información por todas partes. Sí, es una paradoja muy interesante la que plantean. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿vivimos en la era de la información? ¿O quizá en una época donde la experiencia de verdad, la que deja huella, escasea? Justo. El texto arranca precisamente ahí, cuestionando si todo este exceso de información, de opiniones, la velocidad brutal a la que va todo, si todo eso no estará, en el fondo, ahogando la posibilidad misma de la experiencia, entendida como algo que nos pasa de verdad, ¿sabes? Algo que nos toca, que nos afecta. Me parece clave empezar por ahí, por esa distinción que hacen, información frente a experiencia. A ver, ¿qué es la información para ellos? ¿Suena a algo? Pues eso, externo, ¿no? Que puedes guardar. Exactamente. La definen como algo que ocurre fuera de nosotros, algo que no necesariamente nos afecta o nos cambia por dentro. Podemos acumular datos, noticias, conocimientos técnicos, pero seguir siendo los mismos en esencia. Vale, Es objetiva, medible, la puedes almacenar, transmitir. Es como mercancía casi. entiendo. Como tener muchos libros en la estantería, pero no haber sido transformado por ninguno. Buena imagen, ¿sí? Y en cambio, la experiencia. Usan esa definición que a mí me parece potentísima. ¿Eso qué me pasa? Eso que me pasa, es que suena totalmente diferente. Claro, Implica un sujeto, alguien a quien le pasan las cosas. Es mucho más personal, más íntimo incluso. totalmente. Para que haya experiencia, dicen, hace falta un sujeto, una subjetividad, un territorio interior, un lugar donde eso que pasa pueda, digamos, resonar, dejar una marca. Es algo que nos atraviesa, nos forma, o a veces nos deforma, nos transforma. O sea, que no es solo saber qué pasó, sino que algo nos pasó a nosotros, a mí. Justo. Tiene esa cualidad única, subjetiva, intransferible. La información está en el plano del saber, del tener datos, pero la experiencia está en el plano del ser afectado, modificado por lo que vives. Vale, esto me lleva a la siguiente pregunta, que es donde creo que se pone más interesante. Si estamos rodeados de sucesos, de noticias, de estímulos, parece que nos pasan 1000 cosas al día. ¿Por qué dicen entonces que falta experiencia? Suena contradictorio. Pues esa es la paradoja central que exploran. Argumentan que es precisamente el exceso lo que la impide. El exceso. Sí, el exceso de información que nos satura la cabeza, el exceso de opinión que nos obliga a tener un juicio sobre todo, ya, sin tiempo para sentirlo. La velocidad que hace que un evento tape al siguiente sin dejar que nada se asiente. Vaya. Y, por supuesto, la falta de tiempo. De tiempo para parar, para digerir lo que ocurre. Todo esto genera como un ruido constante. Un ruido. Sí, un ruido que impide que los acontecimientos se depositen en nosotros, que calen hondo de verdad. Es como estar en medio de una tormenta constante, ¿no? Notas que llueve, pero no distingues una gota de otra. Exacto. Pasa todo tan rápido y es tanto que al final es como si no pasara nada realmente significativo. Justo eso. Y añaden más factores. Mencionan la obsesión por lo nuevo, por estar siempre informado, que nos lleva a consumir noticias como fast food. Consumo rápido y superficial. Eso es. Y también critican esa idea tan moderna del trabajo constante sobre uno mismo. ¿Sabes? La automejora, el control, que nos pone siempre en modo activo, en modo gestión, y eso dificulta la receptividad. La receptividad. Sí, esa apertura necesaria para que algo simplemente te pase, sin que lo controles tú todo. Es muy interesante esa conexión que hacen con la etimología de experiencia. Mencionan que viene de experire, probar, intentar, y que está relacionado con periculum, peligro, riesgo. Sí, sí, Y que quizá también conecta con pasión, pero no pasión como entusiasmo, sino como padecer, ser afectado. ese es un punto crucial.
Sugieren que la experiencia siempre tiene un punto de exposición, De vulnerabilidad. de salirte un poco de tu zona de control. Y pasión, en ese sentido original, remite a la pasividad. Pero ojo, no pasividad como inacción, Vale. sino como capacidad de recibir, de ser afectado por lo otro, por el acontecimiento, por la otra persona. Como ser sensible a. Exacto. Como una placa fotográfica. Necesita ser expuesta a la luz para que se grabe la imagen. Si la proteges demasiado, o si la luz es un flash cegador y constante, No sale la foto. O sale quemada. pues eso. Para la experiencia hace falta esa apertura, esa capacidad de ser impresionado, en el sentido literal. Entonces, si la experiencia necesita esa apertura, esa capacidad de padecer en ese sentido tan hondo, ¿qué tipo de persona, qué actitud se necesita? Porque choca de frente con el ideal de hoy, ¿no? El ser superactivo, superproductivo, el que controla todo. Choca frontalmente, sí. Ellos proponen, digamos, un sujeto más receptivo, o usan la palabra pasivo. Pero hay que entender bien esa pasividad. No es ser un mueble, ni ser apático o indiferente. Al contrario, Ah, sí. es una pasividad activa, por así decirlo. Una disponibilidad, una apertura atenta. Como un puerto abierto a lo que trae la marea, en lugar de construir diques para que no entre nada. Me gusta la imagen del puerto abierto. Es dejar que el mundo te hable, te interpele, incluso que te interrumpa tus planes, que te cuestione. Claro, pero ahí surge una duda, ¿no? Si estás demasiado abierto, demasiado pasivo, ¿dónde queda el juicio crítico? La capacidad de decidir, de actuar. Es una buena objeción. Y el texto no está diciendo que seamos ingenuos o que nos traguemos todo sin más. ¿Vale? La idea no es anular el pensamiento crítico. Es más bien reconocer que para poder pensar críticamente sobre algo de forma significativa, primero tiene que haber un momento de escucha real, de recepción, de dejar que eso otro, eso diferente, te impacte de alguna manera. Entiendo. Como que sin esa permeabilidad inicial. Pues el pensamiento crítico se queda en algo abstracto, ¿sabes? Opera sobre información que no te ha tocado, y la acción puede ser mecánica o dogmática. Vale, entonces sería como una secuencia. Primero abrirse, dejarse afectar, y luego ya vendrá la reflexión, el juicio, la acción, si hace falta. Exacto, encontrar ese equilibrio. Y para esa primera fase, la de apertura, insisten muchísimo en la necesidad de detenerse. Parar. Fundamental. La experiencia necesita que interrumpas el flujo constante de hacer, saber, opinar. Necesita tiempo. Pero no tiempo de reloj, ¿no? No el cronos, el tiempo que medimos, más bien el kairos, el tiempo denso, el momento oportuno, el instante que se abre y te permite sentir algo. Necesita silencio. No solo que no haya ruido fuera, sino aquietar el ruido de dentro. Las prisas, las opiniones prefabricadas. Y pausa. Pausa. Parar para mirar de verdad, no solo ver por encima. Parar para escuchar atentamente, no solo oír. Parar para sentir lo que está pasando. Y claro, esas son justo las cosas que más nos faltan hoy. Tiempo de calidad, silencio interior, pausas reales. Precisamente. Vivimos en la cultura de la aceleración. La pausa se ve casi como una pérdida de tiempo, como algo improductivo. Vale, creo que hemos perfilado bastante bien qué es la experiencia para ellos, por qué creen que escasea y qué actitud requiere. Ahora vamos al núcleo. ¿Y todo esto para qué? ¿Qué relevancia tiene? Sobre todo pensando en el conocimiento, en el aprendizaje, que es el marco del libro. ¿De qué sirve eso que me pasa si no se traduce directamente en saber algo concreto, útil, aplicable? Pues aquí es donde la propuesta yo creo muestra toda su potencia. Si conectamos los puntos, la experiencia, tal como la describen, no es un simple medio para conseguir información. Es la materia prima de la que nace el sentido y la transformación personal. Ah, o sea, el foco cambia. Sí, no se trata tanto de qué sabes después de una experiencia, aunque algo aprendes claro, sino de quién eres después de ella. La experiencia nos forma, nos constituye como las personas únicas que somos. Cambia el énfasis del contenido del saber a la transformación de la persona que vive ese saber. Exacto. Pongamos un ejemplo muy simple, de educación. No es lo mismo leer en un libro cómo funciona la fotosíntesis, eso es información, que cuidar una planta durante meses. Verla crecer, ver cómo busca la luz, regarla, quizá incluso que se te muera. Claro. Eso es experiencia. El conocimiento teórico puede ser el mismo al final, pero en el segundo caso, algo te ha pasado a ti.
Ha habido paciencia, cuidado, quizá frustración, asombro. Esa vivencia le da otro color al conocimiento, lo arraiga en tu vida. Entiendo perfectamente. El saber que nace de la experiencia tiene como otra textura, ¿no? Está encarnado. Y esto me lleva a otro punto que mencionan, la incertidumbre y lo incomunicable que tiene la experiencia. Sí, eso también es fascinante. La información tiende a ser clara, definida, la puedes pasar de uno a otro fácilmente. La experiencia, en cambio, muchas veces te deja con una sensación de no saber exactamente qué te ha pasado o qué significa del todo. Puede ser confusa, ambigua. Sí, y además tiene un núcleo que es muy difícil, a veces imposible, de comunicar del todo. Puedes contar lo que te pasó, los hechos, pero la vivencia íntima, el cómo te afectó por dentro, eso es tuyo, intransferible. Como intentar explicarle a alguien qué se siente al escuchar una música que te conmueve profundamente. Puedes describir la melodía, los instrumentos, pero la emoción, el escalofrío. Imposible. Puedes dar información sobre la experiencia, pero no puedes transmitir la experiencia misma. Y esto tiene unas implicaciones enormes, ¿eh? ¿Cómo cuáles? Pues que el aprendizaje más profundo, el que de verdad nos cambia, no se puede simplemente transferir como si fuera un archivo. Requiere que cada persona viva sus propias experiencias, que se exponga. Entonces, si pensamos en cómo aprendemos, cómo nos relacionamos, cómo construimos quiénes somos, esta posible escasez de experiencia tendría consecuencias muy hondas. ¿Cómo se podría notar? Pues podríamos pensar en varios niveles. En la educación, por ejemplo, podría llevar a un sistema muy centrado en acumular datos, pero pobre en comprensión real, en significado personal. Alumnos que saben mucho pero entienden poco o no conectan lo que saben con su vida. Vale. En las relaciones, quizá una dificultad para la empatía auténtica. Si no nos permitimos que nos afecte lo que viven los demás, nos relacionamos desde la información, sé que estás mal, pero no desde la resonancia. Siento algo contigo. Y con nosotros mismos. Quizá una dificultad para entendernos, para saber quiénes somos más allá de los roles o la información que manejamos. Podría ser, como si nos faltara esa materia prima existencial con la que se teje la identidad. Una identidad quizá construida más sobre lo que sabes, lo que tienes, lo que opinas, que sobre lo que has vivido y sentido en profundidad. Vaya, El texto nos invita a pensar si esa figura del sujeto hiperconectado, hiperinformado, no es, a veces, un sujeto extrañamente desconectado. Desconectado de sí mismo y del mundo, pero en un nivel más profundo, más vital. es una perspectiva muy potente, la verdad. A ver, recapitulando un poco, hemos desgranado esa diferencia clave. Información externa, objetiva, acumulable, versus experiencia. Eso que me pasa, subjetiva, transformadora. Y hemos visto cómo, según La Rosa y Escliar, el ritmo actual, el exceso de estímulos, la velocidad, la falta de pausa, dificultan que tengamos experiencias profundas. Exacto. Y hemos explorado que la clave para cultivarla parece estar en una actitud de receptividad, esa pasividad atenta que decíamos, y en crear activamente espacios de silencio y de tiempo, para que los acontecimientos puedan decantar, puedan afectarnos de verdad. La experiencia al final no va tanto de qué aprendes en datos, sino de la transformación que ocurre en ti y cómo eso da sentido a tu vida. Todo esto nos deja con una pregunta bastante fundamental, creo, y no solo para la educación, sino para la vida en general. Si la experiencia es lo que nos forma y da sentido, ¿qué implicaciones tiene vivir en una sociedad que parece valorar mucho más la información rápida y la productividad que la pausa y la profundidad? Es una pregunta enorme. Estamos quizá construyendo un mundo muy rico en datos, pero pobre en significado vivido. Y para cerrar, podríamos dejar una reflexión flotando, ¿no? Una invitación a mirar nuestro propio día a día. De todo lo que nos llega, noticias, mensajes, tareas, conversaciones, ¿qué se queda en la superficie? ¿Qué es solo información procesada y olvidada casi al instante? ¿Y qué consigue, atravesar esa barrera? Convertirse en experiencia. Eso. Algo que nos toca, que nos modifica, que nos hace pensar o sentir de una manera nueva, aunque sea un poquito. Quizá la clave no esté en buscar grandes aventuras todo el rato, Sino en... sino en aprender a estar más presentes,
más receptivos a lo pequeño, a lo cotidiano. Y quizá en crear conscientemente micropausas, pequeños momentos para que algo de verdad nos pase.